En esta hora vamos delante de tu presencia, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Toma tu control. Ayúdanos, Señor, a escudriñar en tu palabra, Dios, todo el mensaje que tú has puesto en ella, Señor. Prepáranos para este tiempo, que seas tú hablando a través de tu palabra. Utilízame como instrumento tuyo, Dios. Y que podamos honrar tu palabra, Señor, y glorificarte a ti, que eres el único quien merece toda la gloria y la honra, Señor, y que este servicio sea como una grata ofrenda que levantamos delante de tu presencia, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermano, hoy vamos a estar concluyendo el tercer párrafo del segundo capítulo. Estamos en la página 11. Acá, en la página 11, este es el tercer párrafo de este capítulo 2, que es de Dios y la Santa Trinidad. Como siempre, vamos a darle lectura a este párrafo y luego pasamos a adentrarnos un poquito en su contenido. Quizás no nos dé tiempo para terminarlo, está bastante amplia la información, pero el objetivo es tratar de avanzar de tal manera que podamos agarrar todo el mensaje que está en él. Dice el párrafo 3, en este ser divino e infinito hay sus tres subsistencias, el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa, es decir, no podemos verla. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Bueno, hermano, vamos a estar hoy adentrándonos en esta doctrina de la Trinidad, una doctrina de las más complejas que podemos encontrar en la Biblia. Es realmente la propia Biblia quien se encarga de declararnos todos esos secretos, pero aún así siempre pueden quedar alguna que otra duda que no podamos entender bien lo que la palabra nos declara en sus diferentes partes. Y de verdad le confieso, yo cuando empecé mi vida de cristiana, una vez me acerqué al líder de nuestra iglesia que se encargaba de dar las clases, y yo dije, yo quiero que tú me expliques cómo puede ser que el Padre sea el mismo, el Hijo y el Espíritu Santo. Él trató de explicarme, aún así yo me quedé con duda y me dijo, solamente vas a entenderlo. La fe es quien nos ayuda a entenderlo. De verdad, con el tiempo me di cuenta, eso fue en mis primeros inicios, yo leyendo la Biblia todavía no acababa de encontrar toda la información que nos ofrece la propia Biblia sobre este tema. Y bueno, hoy estamos adentrándonos en este gran misterio que hay en las tres personas que nos revela la Biblia de nuestro Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así estamos en este párrafo, dice, de la Santa Trinidad, es decir, estamos en este tercer párrafo que nos habla de este ser divino infinito, que hay tres subsistencias en él. Dice, habiendo ya mostrado que no hay sino un solo Dios vivo y verdadero y que sus atributos, es lo que habíamos estudiado en las clases anteriores, más de 30 atributos que habíamos visto de nuestro Dios, y que sus atributos esenciales abarcan todas las perfecciones, esta sección añade que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son cada uno e igualmente el mismo Dios. Y que la indivisible esencia, si no podemos separar uno de otro porque tienen la misma esencia divina y todas las prerrogativas y perfecciones divinas, es decir, no podemos decir Dios es perfecto y Jesucristo le falta algo, no. Toda la perfección está presente tanto en una como en otra de estas partes que componen esta divina Trinidad.
Dice, las perfecciones divinas pertenecen a cada uno de ellos en el mismo sentido y grado. Es decir, no podemos decir Dios es más perfecto o Jesucristo es más perfecto, es más divino, es más infinito, es más... en nada podemos establecer una diferencia en esos atributos. Dice que estos títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no son nombres diversos de la misma persona en relaciones diferentes, sino de personas distintas. Fíjense, no es que son nombres diversos de la misma persona, sino en relaciones diferentes, sino de personas distintas. Que estas tres personas divinas se distinguen unas de otras por ciertas propiedades personales y se revelan bajo cierto orden de subsistencia y operación. Ahora, la doctrina de la Trinidad, estas tres proporciones abarcan la doctrina cristiana de la Trinidad, tres en la unidad, la cual no se halla en la religión natural, mas se encuentra revelada con toda claridad en las Escrituras. Ahora, que nosotros no la podamos entender, que nosotros nos queden determinadas cosas que todavía no nos acaban de alumbrar la mente es otra cosa, pero la Escritura se encarga de abarcar ampliamente estas tres figuras que componen esta Trinidad. Quizás nuestra capacidad humana no nos dé para entenderla cabalmente, pero no es que le falte nada a la Biblia para explicarla. Dice, más con toda claridad explicada en las Escrituras inspiradas, quizás vagamente en el Antiguo Testamento hay algunos indicios, no quise adentrarme en esas cosas porque no quise desviar la atención de lo que queremos decir. Es decir, en el Antiguo Testamento hay algunos textos, incluso Pablo aclara en el caso de uno de Isaías, dice Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, pero realmente donde se aborda con amplitudes en el Nuevo Testamento. Dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son cada uno e igualmente el mismo Dios, y la indivisible esencia divina, todas las prerrogativas y perfecciones divinas pertenecen a cada uno de ellos al mismo sentido y grado. Es decir, ya lo habíamos dicho ya. No habiendo más que un solo Dios, la primera causa absoluta e infinita, su esencia por ser espiritual no puede ser divisible. Es decir, usted no puede dividir ninguna parte de un espíritu, ya sea de Dios o de otra persona. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no son sino un solo Dios. Cada uno de ellos debe ser igualmente de la misma esencia. Como los atributos de Dios son propiedades inherentes de su esencia, son por tanto inseparables de la misma. Y de esto se sigue que si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo consisten de la misma esencia numérica, deben tener atributos idénticos en común. Esto es poseer en común una inteligencia, una voluntad y los mismos atributos. Ahora vamos a adentrarnos un poquitico en cómo la Biblia se encarga de explicarnos estas cosas. Y les confieso, de las cosas que me costaba trabajo entender cuando yo les relataba mi inquietudes, decía, ¿cómo van a ser dos si en algún momento Dios dice, este es mi Hijo? Otras veces Jesucristo se refiere al Padre, en otros casos, y eso de verdad que me costaba trabajo entenderlo, pero realmente era que mi desconocimiento no había logrado agrupar. Y de hecho les digo que preparándome para la clase aún gané un poquitico más de claridad en viendo en cuántos textos podemos encontrar elementos que nos ayudan a comprender. Fíjense cómo la palabra se encarga de decir, no, es un solo Dios. Dice en 1 Corintios 8:6, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Fíjense ahí como Pablo ya está dando una integración entre el Padre y el Hijo, que es Jesucristo. Dice también en Juan 1:18, a Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito que es Dios, fíjense, el Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Fíjense cómo la propia palabra nos está dando
hay una explicación clara de esa unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Vamos a llegar un poquitico más adelante donde también se aborda el Espíritu Santo, pero bueno, estamos aquí. Mire ahora cómo el Padre, y estas eran de las cosas que yo me costaba trabajo entender, como si son uno mismo, el Padre va a referirse al Hijo y el Hijo al Padre. Bueno, miren acá, ustedes saben que esto que aparece en Mateo 3:16 cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Dice: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos se fueron abiertos, y vio un Espíritu de Dios que descendía como paloma. Ese Espíritu de Dios y Espíritu Santo, creemos que hay una identidad perfecta en que estamos en presencia de las tres figuras ahí en ese texto, porque dice que el Espíritu de Dios descendió como paloma y venía sobre él, y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjense aquí cómo el Padre se refiere: este es mi Hijo. Y ahí es donde me costaba trabajo. Decía, bueno, yo lo estoy viendo a ver como dos figuras, Padre e Hijo. Mientras, también en Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, es decir, ustedes saben que esto es un texto que aparece revelando cuando Jesucristo se transfiguró en la presencia de Juan y Pedro y Jacobo. Dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Disculpen, me faltó ahí. Hay otro texto que de verdad que no lo puse ahí, que es cuando él se transfigura, y hay una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, a él oírle. Es decir, pueden haber más. Yo agarré esos dos textos donde Dios se refiere al Hijo, que pudiéramos malinterpretar. Bueno, ahí estamos viendo dos figuras y no una. Juan habla del Hijo y del Padre, fíjense. Y el Verbo se hizo, eso está en Juan 1, 14 y 18, empleé acá la Nueva Versión Internacional. Algunos textos me gusta más la manera que lo dice esta versión, y a veces la uso, otras veces mayormente uso la Reina Valera de 1960. Dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él, y a la voz de cuello proclamó: este es aquel a quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llevado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto. El Hijo único es Dios, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Fíjense acá cómo Juan ya está refiriéndose a esa unidad entre el Padre y el Hijo. Vamos a ver otros textos, Jesucristo hablando del Padre. Hay muchísimos, hermanos. Yo agarré unos cuantos, los que creí que eran más ilustrantes, pero hay muchísimos textos donde Jesucristo habla del Padre. Dice en Mateo 13:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Recuerden que esto es cuando dijo, bueno, ¿cuándo vendrá ese momento del fin? Y dijo, ni yo ni los ángeles lo saben, solamente mi Padre. Recuerdo que esta pregunta se la hice al pastor, porque yo incluso en este texto veía como que había una superioridad, una diferencia jerárquica, por decirlo de alguna manera, porque yo decía, bueno, si el Hijo no sabe lo que sabe el Padre, yo lo veía ahí como que había una diferencia. Y el pastor nos explicó, no a mí solo, pero bueno, yo estaba ahí, fui el que tenía esa inquietud, que es una sumisión voluntaria. Él quiso adoptar esa posición, pero no es que signifique que había una diferencia jerárquica o de soberanía. Sencillamente Jesucristo quiso darle la gloria al Padre en la manera que expresó esta idea. Dice otro texto que está en Mateo 26:39, dice,
Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro. Recuérdense, esto era ya casi a las puertas de la entrega de Jesucristo para ser crucificado. Dice, adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Fíjense ahí también como hay una diferencia entre que él está orando al Padre, y esas son de las otras cosas que nos pueden causar dudas. Bueno, ¿cómo es si es el mismo? ¿Cómo es que el Hijo le está orando al Padre? Si fueran las mismas personas, quizás a nuestra mente humana limitada pudiera parecer esto ilógico que Dios esté orando a él mismo. Dice también en Juan 5:19, por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Fíjense cómo también ahí hay un texto que nos aclara esta unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Jesús, hablando del Padre, también dice, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Fíjense, ahí también ese texto pudiéramos decir, bueno, Jesús orando al Padre, pudiera decir, no es lógico que Dios le ore a él mismo. Dice también otro texto que encontramos en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Fíjense todavía cómo vemos ese texto también, como que hay dos figuras ahí. Dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Fíjense acá ya hay, aunque dice que su Padre se la ha dado, es decir, el Padre como una figura y el Hijo como otra, pero fíjense cómo termina este versículo, dice, el Padre y yo somos uno. Es decir, lo que me faltaba a mí en mi ignorancia de la palabra era precisamente verlo íntegramente a la palabra, porque si me quedara nada más viendo la primera parte del versículo, quizás decía, bueno, el Padre y el Hijo son diferentes, aunque tengan una identidad, tengan una compenetración grande, yo en mi ignorancia lo veía así como dos personas diferentes. Miren otros textos también donde se hace referencia a este tema. Dice en Juan 14:23, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Fíjense, también pudiéramos interpretar, bueno, ahí son dos figuras diferentes, con una unidad entre ellos muy grande, pero quizás lo pudiéramos ver como dos personas independientes. Dice también Mateo 26:53, ¿crees que no puedo acudir a mi Padre? Y al instante podría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles. Recuerden que eso fue cuando Pedro estaba tomando la justicia por sus manos y Jesucristo lo reprende. Dice, ¿acaso crees tú que yo necesito de ti para defenderme? Dios pudiera defenderme, pero no es el plan del Señor. Dice también en Juan 14:2, el hogar de mi Padre, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los hubiera dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Fíjense, también pudiéramos ver, como decir, en el hogar de mi Padre, es decir, como si fuera un lugar diferente al de Jesucristo, pero sabemos que era la manera de Jesucristo decirle, hay un lugar que el Padre ha preparado y que pueden estar junto con Él y conmigo ahí. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y al decir esto expiró. Sabemos que esto está cuando Cristo fue crucificado, fue las últimas palabras que dijo, y fíjense cómo Él aclama, nuevamente vemos un texto donde Él está orando al Padre, lo cual pudiera parecer un poco ilógico, contradictorio, así como Dios le va a orar a Él mismo, pero fíjense como la palabra
Ahora dice Pablo, habla del Padre y del Hijo. Bueno, Pablo también en otros textos también lo hizo, pero bueno, le cité esto. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Sí, aquí fíjense cómo Pablo también ve o expresa un padre y un hijo que pudiéramos decir son diferentes. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Fíjense, ahí él está abordando el tema, pero de otro ángulo. Ahora miren a Juan hablando de las tres personas. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Fíjense ahí como Juan ya está viendo una integración entre las tres figuras de la Trinidad. Dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Fíjense cómo claro, la palabra nos dice, y estos tres son uno. Nosotros podemos mal interpretar cualquier otro texto que esté refiriéndose al Padre y el Hijo de una manera que pudiéramos interpretarlo, son diferentes. Pero acá, mira, la propia palabra se encarga de decir, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Eso está en Juan 5, del 7 al 9. Fíjense otro texto que nos ayuda también a adentrarnos en este tema. Dice, Jesús habla de la venida del Espíritu Santo. Sí, hasta ahora habíamos visto textos. Jesús hablando del Padre, el Padre hablando del Hijo, pero ahora Jesús habla de la venida del Espíritu Santo, está en Juan 15, 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Ahora, fíjense cómo Jesús también habla de la unidad entre él y el Padre. Si nos quedaba alguna duda de este texto que anteriormente habíamos visto, que los tres eran uno, acá Jesucristo habla de esa unidad entre él y el Padre. Está en Juan 10, del 28 al 30, dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlos de la mano. Mi Padre que me has dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Ya lo habíamos citado en otro diapositiva anterior. También dice, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Fíjense cómo él, con qué claridad dice, si me conocieron a mí, ya han conocido al Padre. También fíjense acá, está en este texto en Juan 14, 8 al 11, dice, Felipe, sabemos que era un poco incrédulo, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Fíjense acá, como si había alguna duda en los otros textos que habíamos leído, acá Jesucristo está siendo absolutamente claro. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Sí, si nos quedaba alguna duda por los otros textos, creo que este nos ayuda a borrar cualquier imagen de duda que pudiera quedar en nuestra mente. De otra manera, créeme por las mismas obras. Actúan unidos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miren, acá hay dos textos que dicen, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También en una manera que tiene Pablo cuando dirige en la segunda carta a los Corintios, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Fíjense cómo ven una manera de bendecir a través de las tres personas de la Trinidad. El Padre se glorifica en el Hijo, fíjense, eso está en Juan 14, 13, dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo las haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Ahora, indudablemente, aunque hemos visto textos que nos pueden dar cualquier
que pueden despejar cualquier duda. Sin duda hay elementos dentro de la propia palabra que pudieran ser, difíciles de entender, porque fíjense, la palabra misma nos dice que Cristo existía desde antes que naciera de la Virgen. Es decir, antes que naciera la Virgen, ya Él existía. Oye, ¿cómo no, cualquier persona que no sea conocedora de la palabra pudiera decir, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo puedo, por ejemplo, si a alguien se le ocurriera compararse con Cristo, con la lógica, de cómo puedo ser yo antes de nacer del vientre de mi madre? Bueno, la palabra nos dice que Dios existía, que Jesucristo existía antes que naciera del vientre de la Virgen María. Estaba con el Padre antes que el mundo fuese formado. A veces nos dice, ¿cómo puede ser? Bueno, la palabra misma se encarga de decirnos, vino al mundo, descendió del cielo. Fíjense, en todos esos textos que les cito, no los puse todos porque eran demasiado largos y bueno, si hay alguien que quiere comprobarlo, se lo podemos dejar ahí. Dice, todos los nombres de Dios son, con excepción del Padre y Espíritu, son aplicados constantemente a Cristo, tales como Jehová, poderoso Dios, Padre eterno, Dios sobre todo, el verdadero Dios y la vida eterna, el alfa y el omega, el todopoderoso. Fíjense cómo hay tantos términos que nos ayudan también a ver esa unidad. Dice, todos los atributos divinos son aplicados, la eternidad, la inmortalidad, es decir, cualquiera de las tres figuras de la Trinidad tienen esos atributos, la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia. La Escritura atribuyen todas las obras divinas a Cristo. La creación, dice, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. La preservación y el gobierno providencial. El juicio final, fíjense cuántas cosas hay en la mano de Cristo. Dar la vida eterna, enviar al Espíritu Santo, fíjense cuánta autoridad hay en Cristo que solamente podemos entenderla sabiendo que es Dios. También no lo puse acá, pero bueno, preparándome después me di cuenta que no lo había incluido ahora revisando por la mañana, pero también está en el tema de la adoración. ¿Qué nos dice la palabra? Solamente adorarás a tu Dios. Y la palabra en otros textos nos anima a adorar a Cristo. Entonces también es otro elemento que nos da clara evidencia de esa integración que hay Padre, Hijo y el Espíritu Santo en esa Trinidad. Dice, las Escrituras declaran que se debe adorar a Cristo como divino. Los hombres deben ser bautizados tanto en el nombre de Jesús como en el del Padre y el Espíritu Santo. En la bendición apostólica se invoca la gracia de Jesús. Es que el Espíritu Santo es verdadero Dios. Bueno, dice, se le llama Dios. Lo que dice el Espíritu lo dice Jehová. El que miente al Espíritu Santo miente a Dios. Fíjense cómo hay textos que nos ayudan a ver que, oye, no hay, nadie puede separar una figura de la Trinidad de la otra, porque hay una unidad tan estrecha. Fíjense, es que le miente al Espíritu Santo, le miente a Dios. Se le atribuyen las perfecciones divinas, la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia. También se le atribuye al Espíritu Santo a las obras divinas de la creación, los milagros, la regeneración. Sabemos que el único pecado que dice que se comete contra el Espíritu Santo, ese no tiene perdón. Dice, deben adorársele como divino, la influencia de su gracia se invoca en la bendición apostólica. Somos bautizados en su nombre. Las blasfemias contra el Espíritu Santo nunca serán perdonadas. Fíjense con qué rigor la misma palabra nos encarga de decir, oiga, respeto con el Espíritu Santo, no crean que es menos que Dios Padre o que Dios Hijo, para que nadie pueda menospreciar la soberanía, la majestuosidad de esa tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Estos títulos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no son nombres diversos de la misma persona en relaciones diferentes, sino de personas distintas, siendo así que no hay sino una esencia espiritual indivisible, inalienable,
que es común al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que estas poseen en común una inteligencia, poder, voluntad, etcétera, infinita. Claro está que cuando decimos que son personas distintas, no queremos decir que están separadas una de otra como lo están las personas humanas. En modo como ellas subsisten en una sola sustancia, continuará siendo para nosotros un misterio profundo. Entenderlo realmente a cabalidad quizás no esté en la capacidad humana o en todas las personas podamos entender cómo es posible eso, pero la propia palabra nos asegura que así es. Una pregunta, quizás no nos dé tiempo para terminar, pero está interesante. Decíamos ahorita, entender cómo Jesucristo en varios textos ora al Padre y dice, ¿cómo Dios va a orarle a Él mismo? Pero también pudiéramos hacernos esta pregunta, si Jesús es Dios, ¿con quién estaba hablando Jesús cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? O cuando dijo en Mateo 26, 39 al 63, ahí disculpen, ahí no están, el 63 está mal, disculpen. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, ¿cómo podemos entender eso? Que Jesucristo le está orando al Padre, si acabamos de ver en la propia palabra que nos está diciendo, son uno. ¿Alguien se atreve a dar una explicación ahí? ¿Qué lógica le podemos encontrar? ¿Cómo podemos explicar si alguien nos preguntara, bueno, si tú me estás diciendo que hay un solo Dios, que tienen tres figuras, ¿cómo tú me puedes explicar que Jesucristo le esté orando al Padre, o orando a Él mismo? ¿Alguien? Hace un minuto atrás lo acabaste de decir. Estamos hablando de personas. Y desde luego Jesús está hablando de su humanidad. Tienen que entender que Jesús es 100% Dios, pero 100% hombre. Ahí está. Ahí encontramos la explicación. Dice, primeramente hay que tener en cuenta cuál es la posición de Jesús en el momento en que está actuando. Sí, cuando estamos leyendo la Escritura tenemos que estar bien conscientes en qué momento está Jesucristo, porque no podemos ignorar su doble condición, Jesús Dios y Jesús hombre. Por tanto, la Biblia nos revela momentos en que Jesús actúa como hombre, nace de una mujer, crece y muere, es hijo de un carpintero, que tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, se cansó, se entristecía, lloró frente a la tumba de Lázaro. En esta condición fue semejante a nosotros, con una gran diferencia, pero sin pecado. Es decir, cuando nos está revelando que Él está orando a Dios, al Padre, está en esa condición humana. Pero la Biblia también revela que Jesús como Dios, dando cumplimiento a la profecía de Isaías 9:6 y reafirmada en San Mateo 1:23, el Emmanuel se hizo presente y es Dios con nosotros. Entonces, las Escrituras nos revela a Jesús como Dios, perdonando pecados, reprendiendo demonios, echándolo fuera, sanando enfermos, resucitando muertos, convirtiendo el agua en vino, multiplicando panes y peces, maldiciendo la higuera y esta se secó, reprendiendo el mar y el viento. Y pudiéramos sacar muchísimos otros ejemplos como Jesucristo en su doble condición. A veces estaba en una posición actuando como hombre y en otras veces la Biblia nos revela que estaba asumiendo su otro papel en su deidad de Dios, siendo, es decir, Jesucristo siendo Dios, porque cuando iba en la barca estaba dormido. Ahí estaba. Dios no duerme, por tanto ahí era Dios hombre, pero cuando lo despiertan, ¿cómo asumió? Enseguida asumió el papel de Dios reprendiendo el mar y el viento. Dice Jesús no muere en la cruz, no muere su deidad, lo que muere es su humanidad, y era la única manera que podía traer salvación para los pecadores. Me faltan 2 diapositivas, pastor, le voy a robar. Bueno, ok. Bueno, hermano, les prometo que terminamos la próxima clase con algunos otros puntos de vista que nos faltó ahí, pero muy interesante. De verdad que yo estaba deseoso de llegar a este tema, de verdad que me apasiona, es muy interesante, difícil quizás para algunos de entender, pero que de verdad que la propia palabra se encarga de revelar. Bueno, hermanos, terminamos con una oración. Padre, gracias por este tiempo, nos gozamos
adentrándonos en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprenderla, a honrarla, Dios mío, con cada una de nuestras actitudes, poniendo por obra en cada una de nuestras esferas de la vida, Dios, que podamos honrarte a ti y darte la gloria a ti, que eres el único que la merece. Te pedimos que tú bendiga el resto de este servicio y que la gloria y la honra sean para ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén.